Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos en esta fresca, en esta gélida, en esta congelada mañana. Los que venimos de las afueras tuvimos el placer y el terror de ver el heladón que cayó anoche, impresionante, o que cayó hace un rato. Algún día habría que hacer una editorial para razonar por qué decimos cayó una helada. En realidad, en realidad no cae, es el rocío que se congela, pero bueno, acá la figura poética es que cayó. Acá tenemos, como suele ocurrir en estos fines de semana largo, elenco un tanto reducido. Si sienten algunos ruidos extraños, es Diego Degano, que tuvo su cumpleaños recientemente y se sintió presionado por el grupo para traer una torta, cosa que hizo, trajo torta para compartir, para festejar sus, no vamos a decir la edad, total son 57 nomás. Y bueno, como dije, lo tenemos a Diego Degano, lo tenemos a Carlos Piña, que está acá también participando del programa. Alba va a venir en algún momento, está haciendo otras cositas, pero también la vamos a tener a ella. A los que no vamos a tener, con aviso, son a El Carly, mi hermanito, que se ve que consiguió una oferta de carnada estos días, así que seguramente estará planificando algún tipo de extracción de los recursos ícticos. Y Eduardo Mozo tenía programado un fin de semana motoquero. Aparentemente el fin de semana motoquero se hace, pero algunos estaban autorizados para ir en auto, si es que recuerdan la nota de los motoqueros, y bueno, por las cuestiones climáticas estoy seguro de que Eduardo va en auto. Seguramente con la excusa de llevar algunas cosas para ayudar en la logística. Y también se excusó Hernán Molinas, que en este momento anda de viaje, ya próximamente también lo vamos a tener por acá. Tenemos un par de notas programadas. Una va a ser telefónica, esperamos poder comunicarnos para hablar del remo de regatas, y la otra va a ser presencial. La doctora Melina Simoncini nos va a estar acompañando acá para hablar del tema de especies exóticas invasoras y estas problemáticas relacionadas también con el ambiente, con uno de los factores más importantes para la pérdida de biodiversidad a nivel global, como son las especies exóticas invasoras. Bueno, se me ocurrió, como está en la promo también, hablar un poquito del tiempo, no meteorológico, sino del tiempo, de esto de que de alguna manera nos condena desde nuestro primero hasta nuestro último minuto de vida, del tiempo cronológico, pero sobre todo para tratar de hablar del tiempo y de cómo lo percibimos al tiempo. De hecho, por ahí queda feo quemar una nota que después no se da, pero para la semana que viene tenemos semi comprometida una nota para hablar de cronobiología con el doctor Diego Golombek, investigador de CONICET y muy conocido para la mayoría de la gente porque tiene activa presencia en los miembros, en los medios. Es el doctor G del canal Encuentro, siempre con su piloto amarillo y haciendo comunicación de la ciencia. O sea, una persona, un gran amigo y también una persona muy interesante como para conversar con él. Así que probablemente con él vamos a hablar de estas cosas que tienen que ver con la cronobiología, que se relaciona muy estrechamente con lo que quiero tocar en este momento, con su trabajo, que en su momento, ¿te acordás, Carlito, que ganó el Nobel paralelo por su investigación sobre el efecto del Viagra en los cobayos que realizan viajes interoceánicos? Un laburo muy interesante en el que se aclara que no se hizo sufrir a ningún cobayo y tampoco se los ha hecho viajar tantas distancias. Pero es cierto, tiene que ver con las cuestiones de cómo percibimos el tiempo, a los que por ahí nos ha tocado y nos toca por ahí viajar. Siempre está muy claro que los viajes en el eje norte-sur nos afectan porque hay un cambio de clima, porque es largo, porque uno no puede viajar en primera y las piernas las tiene que llevar encogidas. Entonces,
los viajes largos joden. Pero si son en el eje este-oeste, joden muchísimo más, porque ahí es donde se ve afectada nuestra percepción del tiempo, se altera nuestro biorritmo, donde el jet lag es realmente tan importante, esto que está descrito ya desde hace mucho tiempo, en esta cuestión que tiene que ver con los viajes. Y tiene justamente que ver con cómo nuestro organismo percibe el paso del tiempo. Y bueno, estas reflexiones iniciales, para después compartirlas con la mesa y ver cómo lo perciben ellos, es que la verdad que cuando somos chiquitos tenemos una forma de percibir cómo transcurre el tiempo, y a medida que vamos creciendo, esta cuestión va cambiando por ahí selectivamente en algunas cosas, pero el ya y el recién son dos cuestiones que por ahí parecen tocarse, qué sé yo, llevar a los chicos a un pelotero o está al shopping, y por ahí, che, bueno, vamos, ya hace 2 horas que están acá, recién 2 horas, entonces siempre varía mucho la forma en la que percibimos, o en todo caso que autopercibimos estas cuestiones relacionadas. A veces vemos las cosas como algo que va a ocurrir dentro de muchísimo, sobre todo cuando somos chicos, generamos ansiedades, anticipamos temas, y después resulta que no era para tanto, a pesar de todo lo que demoraron en llegar esas cosas. Yo me acuerdo cuando era muy chico, con una vocación chupamedia muy marcada, habíamos invitado mamá y yo a la maestra para que vaya a tomar el té a casa. Y fue una cuestión de que se le invitó de una semana a la otra, ¿no? O sea, tenía que transcurrir toda una semana. Y yo me acuerdo, siendo muy chico, 1er grado, ¿no? Para mí era un hecho muy importante, porque la adoraba la maestra. Maestra de 1er grado en la escuela, ya hablé de la escuela de los burritos, allá también. Bueno, se escuchó una voz por ahí, pero está hablando con la boca llena porque es Carlito que ya está comiendo la torta. Ya le entró de gano y piña con la boca llena. Bueno, la cuestión que yo me acuerdo que toda esa semana era esperar que llegue el día, la hora, la maestra, y qué vamos a hacer, y qué vas a preparar, y mamá que decía que una torta. Y esa semana a mí se me hizo eterna, pero eterna. Y después resulta que la maestra no fue. No me acuerdo qué pasó, tuvo algún problema. Y siempre recuerdo esa semana larguísima donde yo tuve una gran expectativa, donde los segundos parecían eternos, y bueno, y finalmente se vio totalmente frustrada. Pero también tuve otras que un campamento que se había organizado con los Boy Scouts, esto tiene que haber sido por ahí cuando tenía 10, 11 años, y también era una cosa que yo anticipé muchísimo y que tenía una gran ansiedad por ver que llegue ese momento y por cómo nos vamos a divertir y todo lo que vamos a hacer, y realmente se hizo. Y sí recuerdo que a los 10 minutos que habíamos armado la carpa, yo quería rajar, quería irme de ahí porque de ninguna manera respondía a las expectativas que nos habíamos generado. Y bueno, y también estas cuestiones del paso del tiempo tienen que ver con las ansiedades que se nos van generando después. Yo me acuerdo en la facultad mismo, cuando, bueno, te anotás para los exámenes, y son materias que son complicadas, y vos sabés que tenés que prepararlas mucho, y decís, bueno, pero el turno de examen es dentro de 2 meses, tengo tiempo, lo hago. Y bueno, la cuestión que llega la fecha que se va acercando, y vos te vas dando cuenta que no era tanto el tiempo que había como para preparar la materia. Tenemos un amigo, no voy a decir el nombre por las dudas, una persona calva que ha estado relacionada con la natación,
que nadaba en Gimnasia de Esgrima, un novio eterno, el Pelado, nuestro amigo el Pelado. Tenía una novia de toda la vida, llevaba, no sé, 15 años de novio, y siempre era, che, Pelado, ¿cuándo vas a concretar? ¿Cuándo? No, yo todavía no, falta mucho. Dice, bueno, pero poné fecha, aunque sea. Y él tuvo una frase que a mí siempre me quedó, que dice, no hay que poner fecha. En una época donde era, digamos, un chiste frecuente, lo de los hombres evitando el casamiento. Hoy por ahí son más los hombres los que quieren casarse que incluso las mujeres, ¿no? Pero bueno, la cuestión que él decía, no hay que poner fecha, porque vos decís 5 años, 8 años, 10 años, pero llega. O sea, son cosas que uno las pone por delante como que nunca va a ocurrir, que nunca va a pasar, y en definitiva, sí, terminan llegando. No me quiero poner existencialista en estas cuestiones, pero alguien que habla mucho del tema del tiempo y de la percepción del tiempo, creo que ya lo he mencionado a él, una persona que yo admiro mucho, a pesar de que nunca me había gustado el rapero clásico, pero es René Pérez de Calle 13. Tiene temas que han logrado no solo interesarme, sino cautivarme. Y hay un último tema que sacó, de nombre incierto, porque en realidad es más que el tema, es el video, porque si uno lo busca con el nombre ya no importan las letras. Dice, es una colaboración donde trabaja, en el video está Penélope Cruz también, bellísimo desde el punto de vista estético, y dice una frase que no la quiero decir mal, porque de entrada habla de nacemos y aprendemos a ser hijos del tiempo. Y después hace toda una serie de figuras que tienen que ver con que al momento de nacer empezamos a desenredarnos como una madeja. Tiene una figura que para mí es muy, muy, muy clara, que ya la mencioné acá en algún otro editorial o en alguna de las charlas posteriores al editorial, que eres como una pistola, te disparas una vez sola. Y también habla de tus ayeres son el hoy. Entonces siempre tenemos esa tendencia a ubicarnos, lógica obviamente, a ubicarnos en el momento actual. O sea, todo es ahora. Y siempre hay un antes, pero que tiene que ver con este ahora. Y por ahí creo que nos cuesta mucho ubicarnos también en que este ahora será los ayeres de nuestros futuros ahora. Y esa es, creo que, una de las grandes dificultades que tenemos, no me voy a poner en política en este momento, pero cuando hay gobernantes que solamente piensan en el ahora. Porque, por ejemplo, sí, antes en la Antártida había clima tropical en algunas partes. Entonces, ¿qué me vienen a hablar del cambio climático si antes la Antártida era un lugar tropical? No, antes el océano Atlántico entraba hasta Rosario. Así que, ¿qué me calienta el aumento del nivel del mar si antes el océano Atlántico estaba en Rosario? Sí, hay un pequeño detalle. Cuando esas cosas ocurrían, no había seres humanos en el planeta que estuviesen afectados. Si hoy el océano Atlántico llegase hasta Rosario, sería una catástrofe humanitaria de proporciones apocalípticas, porque no tenemos en cuenta ese pequeño detalle, que el antes y el ahora tiene muchísimo que ver con cómo estamos ahora, qué es lo que hacemos ahora y de qué cosas dependemos ahora. Es absolutamente egoísta y negacionista el hecho de decir, no hay cambio climático, sobre todo cuando el calentamiento global se ve hoy, y nadie discute, salvo algún terraplanista, que se debe casi pura y exclusivamente a la actividad humana. Es cierto, en una época antes había Pangea, o sea, todos los continentes
eran uno solo. Y muchas predicciones dicen que en un futuro muy, pero muy lejano, volverá Pangea, porque volverán a juntarse los continentes. Pero nosotros tenemos que resolver ahora nuestras cuestiones de ahora y dentro de lo posible dejar la situación lo más organizada posible, si es que esto es realizable, para las generaciones futuras. Yo creo que es una cuestión de absoluta responsabilidad hacia adelante. Y para ubicarnos un poco más, otra vez con Sagan, sí, otra vez con Sagan. Bueno, lo bueno que no está Mozo acá para editarme los comentarios que hago de Sagan, porque siempre que hago algún comentario acá, Sagan dice, sí, pero él en otra parte dice, bueno, yo no quiero hablar de la otra parte, quiero hablar de esta parte. Así que, Mozo, si estás escuchando en este momento, quiero hacer algún comentario sin entrar en mucha profundidad en esto, en lo que tiene que ver con el calendario cósmico de Carl Sagan. Fue una elaboración con la que se jugó Carl Sagan, esa mano que pasa ahí es la de Albert, con la que se jugó Carl Sagan en su comunicación de la ciencia, brillante comunicación de la ciencia, por ahí en la década del 80. Lo que hizo él, un poco para que nos ubiquemos en nuestra escala temporal, en qué espacio ocupamos en la historia y en el espacio-tiempo del universo, digamos, ¿no? Él lo que hizo fue, en un año calendario de 12 meses, 365 días, ubicar en el 1 de enero, el minuto cero del 1 de enero de ese año hipotético, el Big Bang. O sea, lo que entendemos es el origen de este universo, por lo menos. Entonces, en el minuto cero de ese calendario cósmico es donde todo empezó de lo que sabemos hasta ahora en este universo. Y lo que hizo fue poniendo en distintas fechas los hechos por ahí más importantes, qué sé yo, que el sistema solar empezó a fines del mes de septiembre, o sea, sistema solar, cuando nos preocupamos por las cosas que pasaron hace algún tiempito atrás, ¿no? O sea, recién en septiembre arrancó el sistema solar. Pero es mucho más alarmante cuando te vas acercando a diciembre y ves que todavía no pasó nada de las cosas que realmente nos interesan y nos preocupan. Por ejemplo, avancemos, porque ya estamos medio avanzados en el tiempo, avancemos en ese calendario cósmico, y justo estaba escuchando que ahí están en Buenos Aires armando un dinosaurio, el más grande de todos, para una exposición ahora en estos días. Los dinosaurios, qué buena prensa tienen los dinosaurios, realmente a veces me da bronca. Uno que trabaja con cocodrilo, ¿no? Porque los dinosaurios en ese calendario cósmico aparecieron el 24 de diciembre, o sea, aparecieron en Navidad los dinosaurios, en todo lo que es la historia del universo. Vamos a pasar un aviso, el 22 de diciembre aparecieron los cocodrilos, o sea, mucho antes que los dinosaurios, y todavía están. Porque, ¿qué pasó con los dinosaurios? El Día de los Inocentes, el 28 de diciembre, vía su ruta, se extinguieron los dinosaurios. O sea, en ese calendario cósmico, eso que a nosotros nos parece tan lejano hacia atrás y que duró tanto tiempo, fueron 4 días entre el 24 y el 28 de diciembre. Y si nos venimos un poquito más a la historia reciente, bueno, los homínidos aparecieron 1 minuto y medio antes de que se termine el año. El neolítico apareció 25 segundos antes de los pitos de Año Nuevo, y Jesús nació, Jesús de Nazaret, 4 segundos antes de que se termine el año. En un segundo, en el último segundo del año, entra absolutamente toda la historia que nosotros conocemos como la historia antigua, la historia que nos domina, las guerras, las cruzadas. El descubrimiento de América fue hace una pendejésima de segundo, hablando técnicamente. Entonces, el tiempo es una cuestión absolutamente relativa. Esto ya lo dijo un tipo que ganó muchos premios con eso, no digo absolutamente nada nuevo, pero
yo le asigno, de manera muy impertinente, un defecto al calendario cósmico de Carl Sagan. Que aclaro, Carl Sagan cuando lo hizo en los 80, lo hizo sobre la base de un universo conocido con una antigüedad de 15.000 millones de años, y ahora en la reedición de la serie Cosmos que hizo Neil deGrasse, un ex alumno de Carl Sagan, el tiempo del universo está asignado en lo que hoy se sabe, entre comillas, porque se sabe ahora, después será diferente, de 13.800 millones de años. Fíjense ustedes que le estábamos errando el guachazo por 1.200 millones de años como si nada, cuando en realidad es absolutamente incomprensible para nuestra cabeza estos periodos de tiempo. ¿Cuál es el único defecto que yo le veo al calendario cósmico? Es que otra vez nos vuelve a ubicar en este punto. O sea, cuando yo hablo de toda esta historia y hablo de las 23:59 con 59 segundos del 31 de diciembre, nos genera por ahí esa sensación de que todo ese origen, toda esa evolución es la que tuvo por objeto traernos a este punto. Y en realidad, lo que muchas veces nos cuesta entender es que esto sigue. No es este el punto final. No somos el producto final de la creación, si ustedes lo quieren poner de esta manera. Somos nada más que un pequeño eslabón en un continuo que por supuesto que va a avanzar, porque algunos dicen que el universo es infinito, que se va a seguir expandiendo, otros dicen que tiene fecha de vencimiento, pero en todo caso todavía no llegó, según las mejores estimaciones, al 10%, con sus 13.800 millones de años actuales, al 10% de lo que es su tiempo de vida. Entonces, tomemos en cuenta que nosotros seguimos. Si para preocuparnos por los demás, si para preocuparnos por el ambiente, que es una forma de preocuparnos por los demás, necesitamos identificarnos en un Dios, bienvenido sea y tomémoslo esto como elemento para la empatía. Ahora, hay muchas especies en el planeta que siempre se ocupan de propagarse como tales y de hacer lo mejor posible para su especie y para el ambiente sin necesidad de tener un Dios. Se puede pensar en los demás, se puede pensar en el ambiente, también sin tener una deidad en la cual identificarse y hacia la cual consideramos que nos debemos. En todo caso, el tiempo pasa para todos y lo percibimos de manera absolutamente diferente. Vamos a un temita musical y tratemos de desenrollar esta rueda con los panelistas del programa.